Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología. Bienvenidos, bienvenidos. Vemos que el día de nuestro bautismo se nos da todos los dones y los tenemos en nuestro corazón, los tenemos en nuestro ser y allí están esperando que nuestra manera de vivir los haga florecer. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es poner todo lo de nuestra parte, todo lo que está de nuestra parte, disponernos, vivir en gracia, pedir al Espíritu Santo que venga y haga su obra perfecta en nosotros y lo demás será voluntad de Él. Pero nosotros siempre debemos de estar dispuestas para recibir esos dones. Entonces estamos ahorita, antes de entrar ya de lleno a lo que son los carismas de servicio, como a veces se les conoce, vamos a estar hablando de los carismas y los dones, refiriéndonos a los que vienen en Isaías 11 y a los carismas de servicio, los que vienen en Primera de Corintios 12. Y bueno, veíamos el programa pasado cómo nosotros debemos de disponer nuestro corazón naciendo de nuevo. Veíamos cómo Nicodemo, aquel maestro de la ley, llegó de oculto a visitar a Jesús para preguntarle. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Eso es. Y en muchas ocasiones nosotros decimos, pero si yo ya estoy bautizado, yo ya estoy bautizada, ¿qué más puedo hacer? Es más, ya estoy confirmada, ya no hay nada más que hacer. No hay mucho que hacer. Hay un libro que me llama mucho la atención del señor Pepe, se me fue el nombre. Bueno, de este autor dice, bautizando a los evangelizados, y después dice, evangelizar a los bautizados. Dice que la mayoría de nosotros los bautizados en la Iglesia Católica no estamos evangelizados, estamos catequizados. Estamos catequizados solamente. La catequesis que se nos dio para recibir precisamente esos sacramentos y es todo lo que vamos a recibir. Y siempre y cuando la recibamos bien y estemos dispuestos. Porque tristemente hay muchas personas, y me atrevo a decir que la mayoría de los papás están siempre molestos, siempre peleando que por qué tanto tiempo para recibir un sacramento. Las veces que me ha tocado a mí responder, les digo qué triste de verdad, porque miren, quizás sea lo único que van a recibir sus hijos en toda su vida de Jesús, que quizás sea la única oportunidad que tienen de verdad de aceptar a Jesús como su Señor, porque después de esto ya no hay nada, ya es su vida, y en muchas ocasiones si no están de verdad unidos a Jesús, vendrá los pecados, la droga, el vicio, la maldad, y se los comerá. Entonces, de verdad, tomemos conciencia de que la Iglesia, cuando nos pide una formación, ojalá y que fueran más años, ojalá y que fuera mucho más formal que lo que estamos haciendo para dar los sacramentos. Pero aún así, la catequesis no es evangelización. Evangelización es darnos la buena nueva y llevarnos a un encuentro real con Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Y en muchas ocasiones pasamos toda la vida de católicos y nunca tenemos ese verdadero encuentro. De tal manera que llegan los protestantes o los de otras denominaciones y ellos sí nos llevan a un encuentro con el Señor y entonces nos vamos. Qué triste. Y no es porque en la Iglesia Católica no lo haya, por supuesto que lo hay, por supuesto, cada uno de los grupos que nosotros atendemos y que atienden muchísimas personas y que hay en toda la Iglesia, los llevan a un verdadero encuentro con el Señor, y ese es el sentido. Para nosotros tener en plenitud la vida del Espíritu, tenemos que haber sido ya evangelizados, tenemos que haber ya optado por
el Señor, tenemos que haber ya aceptado a Jesús como nuestro dueño, y no como en muchas denominaciones lo dicen, y eso lo dice siempre el Padre, que hay congresos y hay, no sé, una multitud de gente, y en ese congreso el predicador dice, bueno, todos aquellos que quieran recibir a Jesucristo, pasen aquí adelante, y entonces pues pasan miles de ellos y se postran y reciben en su corazón a Jesús como su Señor, y entonces ya salen los periódicos, 3,000 personas aceptaron a Jesucristo, 3,000 personas ya son salvas, ¿verdad? Pues ojalá fuera así de fácil, ¿verdad? Pero quizá en ese momento se debió a una emoción por la predicación. Yo no digo que no habrá personas que continúen, y que ojalá y que sea la mayoría que continúen, pero muchas no. Muchas veces será ya, como no hay más seguimiento, más formación, pues se olvida. Entonces, ojalá fuera así tan fácil. Pero es real, ¿verdad? Nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro dueño y Señor para poder recibir al Espíritu Santo. Algo es cierto, nadie entrará al reino de los cielos si no es por Jesucristo. Nadie va a entrar al reino de los cielos si no sigue el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Nadie va al Padre, él mismo lo dirá en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Le dice, por ejemplo, en el capítulo 14, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. ¿Sí? Y dice más adelante, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y así sigue diciendo, sigue hablando del Padre, sigue hablando una y otra vez del Padre, pero el caso es que lo dice él muy claramente. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Para los que nacieron desde que Jesucristo vino al mundo, la decisión debe ser tomada en la vida presente. No habrá oportunidad de aceptar a Jesús, a Cristo, después de la muerte, ¿verdad? Ya no. Bueno, esto no lo dice. Yo no nos atrevemos a decir que ya solo Dios, en su infinita misericordia, yo creo que tiene 1,000 maneras para salvar un alma, ¿verdad? Pero al menos esto dice la palabra. Dice en el libro en la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice así: y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Vuelvo a repetir. Y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El juicio personal de que habla la Iglesia, el juicio personal que cada uno de nosotros vamos a tener, ¿sí? Habrá un juicio universal al término del mundo, ¿verdad? Pero ese juicio va a ser universal, pero el juicio personal es Está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, su juicio personal, ¿sí? Aquí es una base bíblica para aquellos que hablan de la reencarnación, aquellos que creen que hay un regreso a esta vida, no sé, de acuerdo cómo te portaste, de acuerdo al karma que tú llevaste, ¿verdad? Si fuiste buena persona, pues no sé, vas a reencarnar en alguien mejor, ¿verdad? Pero si fuiste una mala persona, pues vas a reencarnar en un gusano o, no sé, en un lagartijo o algo así, ¿verdad? Y bueno, es una rueda que no acaba, porque si te portas mal, pues recargas en un lagartijo. Luego te portas medio bien y recargas en un chimpancé, yo creo, ¿no? Y luego te vuelves a portar bien y ya reencarnas en un hombre, y luego el hombre se vuelve a portar mal y regresa a pulga o, no sé, a piojo o algo así. No sé, pues a mí me parece tan sin sentido, pero la palabra dice que no. La palabra dice, y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, una sola vez. No 1000 muertes, no una muerte, reencarnar y volver a morir, no. Una sola vez, como una sola vez murió Jesucristo, como una sola vez será suficiente para ganarnos la vida eterna. También el hombre solamente va a morir
una sola vez, ¿sí? Así que en la vida, y sí, eso sí lo dice la palabra, lo dice, ponte a buenas, ¿verdad?, con tu compañero mientras vas de viaje, no sea que tu compañero dice, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Capítulo 5 de San Mateo, versículo 25. Dice, ponte a buenas, enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. Mientras vas por el camino que es la vida, ponte a buenas con tu adversario, ¿verdad? Ponte en paz con tu hermano, con tu prójimo, con quien sea. Ponte en paz mientras vas de camino por esta vida. Terminándose la vida, ya viene el juicio. Aquí lo dice la palabra, ¿verdad? Está establecido que el hombre muera una sola vez y después, inmediatamente, su juicio personal, ¿sí? Así que este es el tiempo propicio, este es el día de la gracia, hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Por eso dice la carta a los Corintios, San Pablo allí nos dice, este es el día de gracia. Hoy podemos nosotros reconciliarnos con Dios, ponernos a bien con Dios, ¿sí? Porque quizá el día de mañana no exista para nosotras, ¿verdad? Y no existe en este mundo, va a existir por toda la eternidad, ¿verdad? En nuestra alma. Vamos a una pausa y enseguida regresamos, no se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Koinonia Radio. Apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. En México, puedes hacer tu ofrenda en Banamex a nombre de PIT Prensa AC. Número de cuenta 0990-89403. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso en su programa Neumatología. Un día medio nublado, pero muy bonito. Hoy estamos con ustedes en este programa. Dice también, Dios nos dispone y da todos los medios para que nosotros podamos alcanzar en esta vida a Dios. Todos los medios. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos todo para nosotros tener un encuentro real con Jesucristo. No podemos decir es que yo no sabía. También hay un juicio contra, más bien que se llama
el no haber, bueno, es uno de ellos es la omisión, pero otro es el descuido por no haber aprendido, ¿sí? El descuido por no haber aprendido. ¿Por qué? Porque ya ahorita no podemos decir que nadie vive aislado en una isla y que no puede tener acceso a la formación de Dios, no puede tener acceso, no sé, a los programas de radio, a la palabra de Dios, a los libros, a la iglesia, a la misa, ¿sí? No podemos decir que una persona es totalmente aislada y no puede tener esa formación. No es cierto, ¿verdad? Porque Dios siempre nos da la oportunidad de hacerlo, aunque vive en la sierra, si esta persona desea, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de San Juan Diego, ¿verdad? Que él caminaba una distancia muy grande para ir a Tlatelolco, a misa y a la formación, a la catequesis, ¿sí? Entonces no podemos decir que yo no sabía. Y además ya cuando lleguemos allá a nuestro juicio, ya no se puede mentir, ya no podemos excusarnos o disculparnos por algo que no hicimos, ya no se puede, ¿verdad? Ya no hay tiempo, ya no. Nosotros sabemos que tenemos que decir la verdad, ¿sí? Ya. Y aquí dice precisamente que Dios en esta vida nos da todos los medios para alcanzar. Claro, no dejamos a un lado que una persona de verdad no haya tenido la oportunidad y entonces no va a ser juzgada por eso. Si de verdad la persona no supo que eso era pecado, no hay ningún pecado, ¿verdad? Porque ella no tuvo los medios para educarse, para saber, para entender lo que era pecado. Así que Dios dispone para nosotros todo para que nos convirtamos, para que lo conozcamos. Dice en el libro de Ezequiel 33:11, Dios dice, no se complace en la muerte. Dice, yo por mi vida, oráculo del Señor, ya ve que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que el malvado se convierta de su conducta y viva. Palabra de Dios. Por mi vida, oráculo del Señor, ya ve que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en el que el malvado se convierta de su conducta y viva. Sí, por supuesto, sí. Por eso mismo vino Jesucristo, nada más por eso, por los pecadores, por nosotros los pecadores, para que conociéndolo nos convirtamos de una vida de pecado a una vida de gracia, de la muerte a la vida. Sí, entonces Él vino para darnos esa vida eterna. Lo mejor y verdadera respuesta a quienes sienten que sería terrible que algún ser humano no tuviera la oportunidad de conocer al Señor es que también Jesús estaba preocupado por lo mismo y dio Él la respuesta. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Sí, ciertamente, ¿verdad? Que a lo mejor hay muchas personas que no saben, muchas personas que están ignorantes, pero hay una ignorancia que es culpable y una ignorancia sin culpa. Aquellos que tienen una ignorancia, pero están en una ciudad que está, por ejemplo, aquí en Tijuana, ¿verdad? Que hay tantas maneras de evangelizarse, que hay tantas parroquias, y sobre todo en el sur, que en cada esquina hay una parroquia, una iglesia. Hay muchos medios para poder nosotros conocer a Jesús. Entonces, esa ignorancia llegará a ser culpable cuando yo no haya hecho nada por conocer al Señor. Sí, y esa ignorancia será sin culpa cuando de verdad yo no tuve la oportunidad de conocer al Señor. Pero aquí nos habla también de algo muy importante. La preocupación de saber que alguien se pueda morir sin saber del Señor me va a llevar a evangelizar, me va a llevar a proclamar la palabra, ¿sí? Y nosotros, sobre todo los católicos, vemos tristemente, ¿sí? Que la mayoría de los católicos, ninguno ha evangelizado. Me atrevo a decir que el 95% de los cristianos católicos, no le ha hablado a otro del Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sé, yo sí quiero pensar que es porque no se nos educa de esa manera. No quiero pensar que sea porque no hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor, porque si tuviéramos un verdadero encuentro con el Señor, el corazón no puede contener de lo que está lleno, dirá la palabra de Dios. La boca habla de lo que hay en el corazón, y si yo tengo a Jesús en mi corazón y de verdad he tenido un encuentro con Él, pues voy a hablar de Él. Claro que voy a hablar de Él,
¿sí? Pero si no, pues ¿de qué voy a hablar? De alguna idea, de un conocimiento, pues por eso las personas no se convierten, ¿verdad? Sí, bueno, entonces muchas personas inteligentes tienen hambre intelectual, hambre espiritual, hambre de Dios, hambre de conocer, hambre de saber más de Dios, ¿sí? Y muchos se han visto enredados en las creencias habitualmente denominadas los cultos o denominaciones, ¿sí? Mientras que otros están investigando lo oculto. Qué tremendo, esa hambre de Dios nos lleva lejos de la Iglesia Católica o nos lleva a lo oculto, a investigar, a saber más de lo oculto. Y eso también es un grave peligro, porque la persona tiene una ansia real de Dios. Dirá San Agustín, mi alma está inquieta hasta que no esté con Dios, ¿verdad? Hasta que no esté contigo, le dirá al Señor. Y nuestra alma está inquieta, porque esa sed es algo que nuestro espíritu, nosotros recordemos que no somos, veíamos ya en los pasados programas cómo nosotros estamos formados por mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? Y ese espíritu, pues tiene también deseos de encontrarse con Dios, deseos de llenarse de Dios, deseos de tener una experiencia de Dios. Entonces alma va a hacer que yo busque, y como no encuentro la verdad, entonces la voy a buscar donde sea. Y muchos habrán ido a otras denominaciones buscando la verdad, porque aquí nadie se las predicó. Eso es triste. Y lo más peligroso también, que muchos se irán no solamente a una denominación, sino a lo oculto, no sé, a buscar en la hechicería, en la santería, en cada una de esas cosas que nos muestran lo oculto, y tiene el gran peligro de perderse, ¿sí? De perderse, porque allí está. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Para prepararnos, pues ya lo decíamos, ¿verdad? Es tener a Jesucristo como nuestro Señor. Pero eso es tan sencillo, tener a Jesucristo como Señor. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, verdad? ¿Qué se hace para tener, es de verdad así como lo dicen nuestros hermanos de otras denominaciones? 3,000 personas aceptaron a Cristo, 3,000 personas ya están salvas. Ciertamente que sí, que con la boca podemos, nosotros dice la palabra de Dios, con nuestra boca debemos nosotros confesar. En nuestro corazón debemos de creer que Jesucristo es el Señor y confesar con nuestra boca, ¿sí? Que Dios lo resucitó de entre los muertos. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa, ciertamente. Pero no para ahí, es un primer momento, pero yo sí debo de tener un cambio de vida. Y eso lo vemos, y eso es en el curso de iniciación, o en el querigma, o en las 5 verdades, o en los seminarios de vida, como tú quieras llamarlo. El objetivo es que de verdad prediquemos la buena nueva, el primer anuncio. Y ese primer anuncio trae uno de los temas, se llama el señorío. El señorío, y a mí en lo personal me gusta mucho como nosotros lo damos, porque es muy claro el momento que te lleva a elegir. Tú tienes que tomar una decisión. Si el querigma que tú das, porque el querigma es el mismo, el querigma es el que fue extraído de Hechos de los Apóstoles, así debe ser el querigma, ¿verdad? Pero hay personas que lo dan con el mismo sentido, el mismo objetivo, pero un poquito difieren. El querigma que nosotros damos es muy claro, muy preciso y muy, muy corto cada uno de los temas. No trae muchas ideas, es más, solamente trae una idea, y de una manera te dice esa idea y con citas bíblicas, y te vuelve a repetir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando un tema tú manejas 5, 10, hasta 15 ideas, la persona que te está escuchando se queda sin nada, tanta idea, de verdad, tanta riqueza que era tanto que te quedaste pues sin ninguna idea. Sin embargo, si en el tema solamente se manejan 1, 2, máximo 3 ideas, entonces te queda bien claro y te quedas con esas ideas, de verdad. Si no, de lo contrario,
te quedas sin ninguna. Y esto es muy importante, que en el curso de iniciación, que en el querigma, de verdad se manejen ideas una y otra vez de esas cinco verdades, ¿verdad? Y que sobre todo el tema del señorío pues se dé muy claramente, se lleve a las personas a una verdadera renuncia del mal, una verdadera renuncia al reino de Satanás, ¿sí? Bueno, vamos a otra pausa y enseguida regresamos, no se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Spirito. ¿Quieres hacer algún comentario al señor arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz? Contáctalo. Este es su correo electrónico: elbuenpastor@comunidadcoinonia.com. Pregunta, comenta, aclara tus inquietudes. Don Rafael Romo Muñoz espera tus comentarios. elbuenpastor@comunidadcoinonia.com. Coinonía Radio. Coinonía Radio. Coinonía Radio. Trabajando para ti. Coinonía Radio. Nueva estructura, nueva programación. Más enriquecida en contenidos de fe. En valores. En instrucción religiosa. Coinonía Radio. Alzando la voz para evangelizar. Escúchanos y entérate de las novedades. Necesitamos voluntarios que lleven la noticia católica a todo rincón de la ciudad. El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad actual es innegable. En algunos casos puede resultar beneficiosa, sin embargo, en otras ocasiones puede tener un efecto realmente perjudicial. Son muchos los católicos buenos, pero pocos los activos y comprometidos. Únete a la buena prensa. Llámanos al 664-490-2286. Presencia, comunicar para unir y evangelizar. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Spirito. Estamos de regreso en su programa Neumatología y estamos viendo cómo nosotros debemos de poner todo de nuestra parte para recibir al Espíritu Santo, ¿sí? Ya después de haber puesto nosotros todo lo que podamos hacer para recibir al Espíritu Santo, será solamente esperar en Dios y pedirlo, por supuesto, ¿verdad? Bueno, hablábamos de que la persona debe de nacer de nuevo, la persona debe tener a Jesucristo como su dueño y Señor, de que no hay otro camino, de que no hay otra manera, ¿sí?, de llegar a Jesucristo, de llegar al Padre solamente por Jesucristo. Solamente es el único camino, la verdad y la vida, ¿sí? Este tema que nosotros damos y que en cada uno de los querigmas se debe de dar, vemos, es muy importante reconocer a Jesucristo como tu Señor. Y yo quisiera un poquito darlo, ¿por qué? Porque es importante que nosotros, y sobre todo si tú te dedicas a la evangelización, es importante que hagamos un acto y lo de verdad lo demos bien dado. Y debemos de llevar a las personas a que renuncien verdaderamente a Satanás. Primeramente, nosotros debemos de hacer conciencia, ¿sí? Conciencia de lo que separó al hombre de Dios, ¿sí? Cómo quedó el hombre después del pecado. Queda bajo la influencia del diablo, en el pecado, en tinieblas, en la muerte. El idioma que se habla es la queja. Esta bandera está bajo la bandera del egoísmo. Dice, pero si creemos y reconocemos a Jesucristo como único Señor y Salvador, sucede lo siguiente. Entramos en el reino de Jesucristo. Por su sacrificio somos redimidos y perdonados. Caminamos en la luz y la verdad y tenemos vida eterna.
El idioma que hablamos es alabanza. Estamos bajo la bandera del amor. Bandera, idioma, reino. Nos habla. ¿De qué nos está hablando? ¿Qué idea tenemos con todo esto que estamos leyendo? Pues sí, de que hay un reino, hay un rey primeramente, hay un rey, y él lo dice. No lo digo yo, lo dijo Jesucristo, ¿verdad? Cuando le pregunta Pilato, ¿luego tú eres rey? Dice, tú lo has dicho, ¿verdad? Dice, pero mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, ¿verdad? Ya mis súbditos, dice, habían venido a rescatarme. Mi reino no es de este mundo, ¿sí? Entonces, él es rey, por supuesto que él es rey, ¿sí? Dice así, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, sí, como lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido, ¿sí? Pero para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, viene y escucha mi voz, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo él dice, sí, soy rey. Entonces, si nosotros deducimos, y claro, él nos hablará también del reino, pues él ha venido a traer el reino. Él dice, conviértanse, que el reino ha llegado, ¿sí? El reino, entonces el reino de Jesucristo, y él mismo lo dirá, el reino de Jesucristo ya está entre ustedes. ¿Y a qué se refería ese de que ya está entre ustedes? Bueno, el reino de Jesucristo es donde está el rey. El rey, si allí en tu vida está el rey, allí está el reino de Jesucristo. Si en tu vida no está Jesucristo, no ha llegado el reino de Dios contigo. Así que, ¿dónde está el reino? ¿Dónde está el rey? ¿Sí? Entonces, si en una familia nosotros nos preguntamos, ¿y esta familia, de verdad Jesucristo reina en esa familia? ¿Está el reino de Dios en esa familia? Pues debemos de preguntarnos, ¿allí está el rey? Sí, entonces allí está el reino de Dios, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo como si hay un reinado, si hay un rey y hay un reino también, y ese reino viene a nosotros, muy diferente al reino donde manda Satanás, donde Satanás es el rey. También hay ese rey que se vive en pecado, en tinieblas, en muerte, en queja, en vicios, ¿verdad? En odios, en resentimientos, y donde los que son de ese reino, pues de verdad están a punto de perderse para siempre. Entonces debemos de darles a conocer a las personas que existen esos dos reinos y llevarlos de verdad a comprender y a ver claramente en cuál de los reinos me encuentro yo. ¿De verdad tú quieres que Jesucristo sea tu Dios y tu Señor? Pues debes de dejar el reino de Satanás. Nadie puede en el reino de Satanás tener a Jesucristo como su Señor, porque ese Señor que Satanás no te lo va a permitir. Ya me imagino que tú estás en ese reino, pongamos el ejemplo aquí en Estados Unidos, aquí en Tijuana, que son dos países bien diferentes. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos es el gobierno de Estados Unidos y él rige allá, pero jamás el gobierno de Estados Unidos puede venir aquí a México y a mandar y a decir así se van a hacer las cosas. Tampoco el presidente de México va a ir a Estados Unidos. Son dos países diferentes, tan diferentes que vemos que, por ejemplo, las personas que van a Estados Unidos saben perfectamente que no pueden tirar un solo papel en la calle. Yo me acuerdo que yo vi algo que nunca había visto hace muchos años y veía a una patrulla muy despacio siguiendo a unos niños y ¿qué andan haciendo esos niños? ¿Verdad? Y la patrulla allí, los separaba la patrulla y luego caminaban los niños y se iba la patrulla y dice, ¿qué están haciendo? Y ya me dijeron, es que está cuidando a los niños porque los están castigando. Seguramente que tiraron algún papel y la policía los vio y es un castigo. Es un castigo. Ellos tienen que ir tantas horas, no sé cuántas horas, no sé la verdad, pero tienen que ir a recoger basura por tantas horas. Ese es un castigo. Y claro, los cuidan, va a la patrulla cuidándolos. Seguramente que ellos lo llevan o los llevará a su papá, no sé, ¿verdad? Pero van ellos y es real. Pero aquí tiras una basura, tienes una bolsa de, no sé, de comida, un envase de agua, lo que sea. Es más, si tiras un envase, al ratito ya hay 3, porque las personas
dicen, pues aquí hay basura, pues un poquito más, ¿verdad? Entonces aquí no es tan penado en el sentido de que es un deber cívico no tirarlo, y que alguien te puede avergonzar, sí. La verdad es que yo a muchas veces personas les digo, ay, mire, se le cayó algo, y ya la persona con pena así, sí, gracias, ¿verdad? Pues ¿cuál se le cayó? Pues lo iba a tirar, ¿verdad? Entonces es así un poquito pues ese ejemplo de los dos países, diferentes leyes, pues así es. No estoy diciendo que uno sea el reino de Dios y otro el reino de Satanás, simplemente puse el ejemplo para decir que así como hay gobiernos diferentes, idioma diferente, ¿verdad? Costumbres diferentes, ¿verdad? Tan diferentes son que para nosotros aquí todavía hay muchos, por supuesto que muchos no lo viven así, muchos ya tienen esa idea. Los ancianos, para nosotros los ancianos son parte de la familia, al menos en la mayoría de las familias que yo conozco, los ancianos son parte de tu vida y mueren en una casa, y mueren en un hogar, y mueren con la familia. Y en Estados Unidos no, ya el anciano ya es llevado a una casa, a un asilo, a una casa de descanso, no sé cómo se llame, allí va a estar. Y sí, está muy bien atendido, espero que esté muy bien atendido, pero no está con la familia. Y eso es lo más normal. Yo recuerdo en una ocasión que mi mamá la operaron precisamente en Estados Unidos. Mi mamá era ciudadana norteamericana y ya después iba una enfermera a la casa a darle terapia, y pues nos vio porque pues operaron a mi mamá, todos nos reunimos, ¿verdad? Yo viajé de San Luis Potosí, no sé dónde estaba. Y mis hermanas, pues también las que vivían en México, pues volaron o fueron allá. Y las que estaban en Estados Unidos también se reunieron. Así que, pues nos reunimos todos. Así que esa casa estaba llena de gente, de risas, de ruido, de todo eso. Y ella se quedó viéndonos. Dice, qué bonitas son las familias mexicanas. Dice, tú naces en una familia y allí mueres. Acá no. Acá en Estados Unidos dice, naces en una familia y mueres lejos de tu familia. ¿Por qué? Porque ellos te van a llevar a un lugar para que ahí te quedes, ¿verdad? Entonces, son diferentes costumbres. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros no, y espero que no llegue esa costumbre todavía a nosotros. Los ancianos son parte de nuestra vida. Los ancianos son parte, y nosotros vamos ya dentro de un pasito a estar. Un anciano es un anciano. Pero aún así, yo de joven también pensé lo mismo. También dije lo mismo, los ancianos son parte de nuestra vida, son importantes en nuestra vida. Su sabiduría deberíamos nosotros de aprovecharla, porque un anciano sabe mucho y no desperdiciarlo, y no solamente desperdiciarlo, sino humillarla, despreciar a los ancianos. ¿Usted qué sabe? ¿Verdad? Le decía un hijo a su mamá, ¿usted qué sabe? Ya está vieja, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué va a saber de la vida? Yo pensaba, pues mucho más que tú, porque la experiencia de toda una vida no es que ya lo puedas obtener, son años y años de vivir esa vida y de tener experiencia. Así que sí hay mucha diferencia en las costumbres, en el idioma, en todo de Estados Unidos aquí. Yo no estoy diciendo que allá es el reino de Satanás y aquí es el reino de Dios, o al contrario, ¿verdad? No, simplemente estoy diciendo que así como nosotros vemos la diferencia en dos países, así es, es infinitamente más grande la diferencia de los dos reinos, el reino de Satanás y el reino de la luz o de Jesucristo. Pero vamos a otra pausa y enseguida regresamos, no se vayan. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. A los responsables de las instituciones dedicadas a la educación, les digo, vigilen con gran sentido de responsabilidad para que se respete y valore en toda circunstancia la dignidad de cada persona. Que se preocupen de que cada joven pueda descubrir la propia vocación, acompañándolo mientras hace fructificar los dones que el Señor le ha concedido.
¿Sabías que el tercer obispo de la diócesis de Tijuana fue el excelentísimo señor don Emilio Carlos Berlí Belaunzarán? 50 aniversario Diócesis de Tijuana, 1964-2014. ¿Sabías que los pioneros del Evangelio en la península de Baja California fueron los jesuitas, los franciscanos y los dominicos? 50 aniversario Diócesis de Tijuana, 1964-2014. Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. En su programa Neumatología y estamos viendo cómo nosotros debemos de prepararnos para recibir los dones, los carismas del Espíritu Santo. Debemos de poner todo en nuestra parte y lo más importante es nacer de nuevo, y no me refiero a este nacer, ¿verdad?, como dicen los otros hermanos, sino a ti que ya estás bautizado, es tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, buscar ese encuentro. Y lo puedes encontrar, y lo puedes, en nuestra Iglesia Católica hay muchísimos grupos donde te llevan a un verdadero encuentro. Están las comunidades de alianza, está Renovación, está las comunidades, pues muchas comunidades que se han suscitado en la Iglesia, ¿verdad? Aquí precisamente pues tenemos pues muchísimas comunidades. Yo conozco muchas comunidades aquí en Tijuana. Está la comunidad Nueva Expresión, Juan 17:21, y está Renovación, está Koinonia, por supuesto, en Tecate también está otras comunidades, así que pues tú puedes de verdad llegar a tener un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo si tú así lo quieres, ¿sí? Entonces veíamos cómo tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Rey y Señor, tener conciencia de que hay dos reinos reales, y lo más peligroso es que no sabes tú dónde está la línea divisoria, ¿verdad?, la frontera. Ojalá y supiéramos, ¿verdad? Bueno, sí lo sabemos, pero ojalá fuera tan clara y tan evidente que no nos, de verdad, no tuviéramos ningún trabajo nosotros en pues descubrirla y en no pasarla, ¿verdad? Pero no es así. No sabemos si estamos en este momento pisando una u otra línea. Solamente lo vamos a saber si nosotros nos revisamos. ¿Cómo hablas? ¿Hablas con palabras soeces, con doble sentido, con maldiciones, con palabras ofensivas? Pues tu idioma está en el reino de Satanás. ¿Cómo piensas, verdad? ¿Cómo sientes? ¿Tienes odios en tu corazón, resentimientos? Pues entonces estás en el reino de Satanás. ¿Cómo actúas? ¿Actúas siempre en el vicio, en el vicio, en el pecado? Entonces, pues estás en el reino de Satanás. Por sus frutos se conocerán, ¿verdad? Entonces yo no puedo esconder esos frutos y no puedo esconder tampoco que estoy en el reino de Satanás, ¿verdad? Como el idioma, volvemos de la amo, ayudo, y si yo me doy cuenta que pues que en mi casa y en mi vida de verdad que no reina Dios, de verdad no sé quién reinará, pero no es Dios precisamente, que voy a lugares donde Dios me daría vergüenza que Dios me viera, que veo películas donde de verdad daría vergüenza que Dios me viera, que hago cosas de verdad que me daría muchísima vergüenza que Dios estuviera allí parado, presente. Yo debo tomar conciencia que es así, real. No puedo esconderme de Dios. Dios está presente en lo que yo hago, en lo que yo pienso, en todo, en cada momento, sobre todo si estás bautizado. Si estás bautizada, pues por supuesto que Dios está allí. Entonces yo debo tomar primero conciencia de eso, ¿sí? ¿Dónde estoy? ¿Sí? Y entonces, después de eso, yo debo de verdad tomar una decisión.
¿sí? Debo de reconocer a Jesús como Señor, que significa que le pertenecemos, que somos suyos, que estamos dispuestos a obedecerlo. Hay unos pasos pequeñísimos que tenemos que hacer para que de verdad yo diga, he aceptado al Señor Jesucristo, ¿sí? Renunciar a Satanás, a todos sus engaños, a todas sus obras, renunciar, pero no solamente es esa renuncia que hacemos cada 8 días en misa. Renuncia a Satanás, sí, renuncio, ¿sí? Y salgo de allí y voy directito a, no sé, a drogarme, a ver películas impuras, no sé, muchas cosas, ¿verdad? No, yo debo de tener la firme convicción de que voy a renunciar, y renunciar es para siempre. Y a Satanás, a todos sus engaños, a toda práctica de hechicería, espiritismo, control mental, a todas religiones e ideologías que abran la puerta a los espíritus malignos, a la devoción a la Santa Muerte, a tantas cosas, lo que está involucrado ese estar con él, ¿verdad? Y otro paso es renunciar a los ídolos. Ídolo es todo lo que pretende ocupar el primer lugar que solamente le corresponde a Dios. Ídolo puede ser mi propia persona. Sí, si me amo tanto, me cuido tanto, soy tan egoísta que de verdad solamente pienso en mí, eso es, yo soy mi propio ídolo, ¿verdad? Y me atrevo a decir que mucho de eso tiene aquellas personas que se la pasan operándose, viéndose mejor, que llegan a grandes enfermedades como anorexia con tal de verse muy bien y bueno, tantas cosas. Pues sí, yo estoy haciendo de mi persona un verdadero ídolo. Estoy yo ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Ídolo puede ser nuestra propia persona, el dinero, el afán desordenado de placeres, alguna persona o cosa a la que le damos mayor importancia. Así que cuando alguien está ocupando el lugar de Dios, esto se convierte en un ídolo, que es aquello que no me deja ir a misa cada 8 días. ¿Es el fútbol? Ya es un ídolo, ¿verdad? ¿Qué es aquello que no me deja ir a misa, a confesarme, a buscar a Dios? ¿Es tus amigos, tus amigas? Entonces eso ya se convirtió en un ídolo. ¿Es tu trabajo? Pero dices, no, pues es que no, pues usted como no tiene que trabajar para mantener una familia, ¿verdad? Pues yo tengo que trabajar también los domingos y los sábados en la noche. Porque recordemos que ciertamente que muchas personas no pueden ir a misa el domingo, pero pueden ir a misa el sábado en la noche, y ya les vale para el domingo. Para el domingo, entonces, pues si ellos quieren, pueden buscar la manera. Sí, así que todo aquello que no te deja entregarte a Dios, eso es un ídolo. Y un ídolo, ¿verdad?, es alguien que te está quitando tu corazón y te lo está llevando lejos de Dios, ¿sí? Renunciar a todo pecado y a todo apego de pecado, ¿sí? En muchas ocasiones no solamente hay que renunciar al pecado, sino también a ese apego, a ese amor al pecado, ¿sí? Porque muchas personas que ciertamente que han renunciado al pecado, pero no al amor al pecado, ¿sí? Bueno, dice también renunciar a todo apego al pecado y a toda situación de pecado. Pidamos que ese Espíritu Santo nos ilumine y guíe una conversión profunda y constante y total. Conversión significa cambiar de actitud, volverse hacia Dios, ¿sí? Bueno, el otro paso es entrega personal. Entrega a Jesucristo cada área o aspecto de tu persona y de tu existencia. Entrégale voluntad, sentimientos, emociones, espíritu, mente y cuerpo, pasado, presente y futuro, ¿sí? Dice, el Padre Eterno ha dado a Jesucristo, su Hijo, que murió y resucitó, todo poder y autoridad. Jesús es el Señor, ¿sí? Lo vemos en Filipenses 2:6, como dice, ¿verdad? Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿sí? Así que, como vemos, es necesario renunciar a todo esto y aceptar a Jesús como mi dueño. Ya después de que he renunciado al pecado, he renunciado a todo eso, entonces yo debo ¿qué? Aceptar a Jesucristo ahora sí como mi Señor. Ahora sí decirle, de hoy en adelante, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú vas a mandar en mi vida, tú vas a decirme lo que hay que hacer, yo voy a obedecerte y yo voy a preguntarte todo para mi vida. Tú vienes a ser ya también el Señor de mi familia. Es decir, entregarle tu pasado, tu presente y tu futuro y toda tu vida. Y dejar que Él reine, que Él tome tu vida y la dirija como Él quiera, ¿sí?
¿sí? Recordemos aquella cita bíblica que dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Así que si esta noche Jesucristo llama a tu puerta, ya tú puedes abrirle, dice, y entraré y cenaré con él. Así que esa es la manera como nosotros podemos de verdad prepararnos para recibir al Espíritu Santo, renunciando a Satanás, renunciando a todo eso que dijimos y aceptando a Jesús como nuestro dueño y Señor, aceptando que Él va a ser el que gobierne mi vida, que Él va a ser el que gobierne mi corazón, que Él va a ser el que dirija a mi familia, que Él va a ser en sí todo lo que yo siga, que Él va a tener el mando total en mi familia, en mi vida, en todo, ¿sí? Eso sí ya es una entrega real a Jesucristo. Y lo demás, dejémoslo a Él, ¿verdad? Él mandará la fuerza de su Espíritu Santo para que nosotros podamos de verdad responder, ¿sí? Pues yo quiero aprovechar este minutito que nos queda para volver a repetir y volver a pedir su ayuda. Yo quiero pedirles, ayúdenos económicamente para continuar con esta programación, para continuar con Radio Koinonia. Ustedes saben que los gastos son muy grandes, muy costosos, más sin embargo, juntos podemos lograrlo, ¿verdad? Hay muchas maneras como tú nos puedes ayudar. La manera más conocida, pues, es los 3.50 diarios, ¿verdad? Ir juntando en un botecito, ¿verdad? Un botecito de donde sea, aquí tenemos un botecito que lo voy a esconder para que no vean de qué marca es, ¿verdad? Pero es un plástico, nada más se le hace una ranura arriba, ¿verdad? Y ya está, es una alcancía y ahí te vas poniendo tus 3.50 diarios, al final pasamos por él, tú nos traes. Otra manera, pues también tenemos lo que es la miel silvestre, ¿verdad? La miel que tú puedes venir y de verdad tú puedes llevártela. Hay una buena oportunidad. Este 22, 23, 24, 25 de abril tenemos todos estos días un curso de que va a venir el señor Horacio Trujillo a hablarnos de la bendición económica. Porque a veces nosotros no tenemos esa bendición, porque a veces siempre no traemos dinero, nunca traemos dinero, ¿verdad? Entonces él nos va a decir cuáles son los motivos y va a orar fuertemente para que Dios quite cualquier maldición, cualquier cosa que pudiera estar evitando que las bendiciones llegaran a mí. Así que te esperamos, vente preparado para que apoyes cenando, comprando miel, comprando lo que necesitas, porque el costo es libre. Solamente te pedimos pues que nos apoyes en la ofrenda o comprando algo, cenando aquí, tú y tu familia. Así que aquí los esperamos, ¿verdad? Va a ser un ambiente muy bonito y yo creo que nos vamos a pasar muy bien. Pues hemos llegado al final de este programa, les damos la más cordial buenas tardes y Dios les bendiga. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo.